Buen día a todos, buenas tardes, allí en Europa, para mí todavía un día aquí en Argentina, para mí un placer muy grande presentar a una amiga, una conocida hace muchos años, que la verdad es un placer, un honor para la escuela de Cava nosotros, Viviana Bistrich, un gusto muy grande. ¿Cómo te sientes, Viviana, con esta presentación? Gracias, Mario. Primero, muy agradecida por el espacio, por los saludos de los compañeros de la maestría, la gente que está acompañándonos. Les agradezco estar acá y nada, para compartir estas pocas palabras respecto del libro. Así que gracias. Nada, agradecida estoy. Muy bien, muy bien. Mira, a mí me ha tocado hacer la presentación. Yo me he leído el libro dos veces. Quiere decir que me gustó mucho, esa es la realidad. La primera vez en una ojeada y la segunda ya, bueno, un poco más enfocado en todos los temas. Me impresionó porque realmente trata muchísima cantidad de los temas de Kabbalah que nosotros tratamos. Y bueno, hay muchos temas, ¿no? Que me surgen preguntas. A mí me gustó mucho la diferencia de camino, atajo y sendero, una diferencia interesante. Me gustó la cita Gurdjieff, ¿no? Que estamos dormidos y cuando estamos despiertos. Y también la experiencia terapéutica, cuando tú te preguntas qué es el éxito y cómo la gente trata de definir la cuestión del éxito en base tanto a los resultados como a los no resultados, ¿no? Me gusta mucho cuando tú planteas la calidad de los pensamientos que modifican la respuesta celular. Este es un dato interesante, en la Cábala trabajamos mucho la biohermenéutica, ¿no? Y el tema de hacemos lo que podemos me gustó mucho porque es un gran acto de humildad, si se quiere, ¿no? Porque también cuando uno está atendiendo pacientes se da cuenta que la gente hace lo que puede y a veces no lo que quiere, porque lo que quiere quizás o a veces es más de lo que puede o es diferente de lo que hace, ¿no? Y a veces tenemos estas contradicciones interiores. Me gustó mucho la cita de quien no es rico, que es aquel que aprecia lo que tiene, y básicamente a mí el libro, porque hay como entre líneas, o yo por lo menos empecé comencé a pensar más allá del contenido del libro, la biografía, tu biografía y el contenido del libro. Empecé a darle vueltas un poco y la primera pregunta que me había surgido, y quizás, bueno, es una reflexión que me gustaría que puedas tratar en la presentación de tu obra, es que tú en tus primeros años, en los años de juventud y de formación profesional, eres médico, has estado en la medicina y luego ahí ha habido un quiebre o un cambio, no sé cómo llamarlo, donde has dicho, bueno, pero aquí siento que me está faltando algo. Digamos, de que la medicina tradicional, desde donde tú vienes, no me está dando respuesta al tema del alma. ¿No? Entonces a mí me gustaría saber cómo es ese cambio, qué ha pasado en ese proceso biográfico. No surge en el libro, pero se entrevé dentro del libro, porque es un libro como vamos a buscar respuestas en otro nivel, porque la medicina da respuestas a donde tiene que dar, que muchas veces las da muy bien en sus investigaciones, pero hay un punto como se me queda corta la medicina. Hay un punto donde tengo que irme de la medicina o quedarme en la medicina, pero trascenderla. ¿Qué es lo que pasó con Viviana Bistrich en ese cambio, ¿no? Parece la conversión de Pablo, parece que te caíste de algún lado, dijiste, creía en la medicina y no creo más, ahora creo en otra cosa. Bueno, fue un poco así y capaz no tanto. Fue un proceso interesante, gracias por preguntarlo, pero la realidad es que ya desde que inicié mi carrera universitaria, yo ya los primeros años en la universidad empecé como docente universitaria, como ayudante de cátedra, como investigadora en las cátedras de tanto de anatomía como de toxicología, y la realidad es que me faltaba ya desde ese momento algo, como una parte de la explicación de lo que estaba pasando con el ser humano, ¿no? Como la universidad lo presentaba más como si fuera una especie de maquinaria que debía funcionar de una determinada manera,
donde, bueno, luego los médicos intervenimos con, digamos, capaz un proceso físico o incorporando alguna química externa al cuerpo y esperando un resultado determinado, ¿no? Y luego, bueno, vemos que suceden varias cuestiones. A veces suceden efectos adversos, a veces pasa que la enfermedad recidiva. Entonces, acá me planteaba la pregunta de, bueno, ¿qué más hay? Tiene que haber algo más que no estamos pudiendo ver desde la medicina clásica, ¿no? Esto obviamente que yo lo traía ya desde mucho tiempo antes. Yo crecí en el campo, nací en Esquel, pasaba mis veranos en un pueblito en el sur cordillerano, en Gobernador Costa, donde caminaba largas horas sola en el campo, hablando con las piedras, literalmente. Entonces, había algo de lo místico que se me filtraba todo el tiempo. Y entonces, esto, empapado con una tendencia mía a buscar y leer desde muy chiquita. Yo tenía 9 años y ya había leído El hombre mediocre de José Ingenieros, ¿no? Qué buena obra, qué buena obra. Claro, empecé como a preguntarme muchas cosas desde muy chica y bueno, creo que esto también es lo que me llevó a cuestionarme. Durante la carrera universitaria empecé a estudiar otras cosas, me acerqué al budismo, hice mucha práctica budista, donde conocí infinidad de cosas, de pensamientos, de visiones distintas, empecé a comprender un poco lo que tenía que ver con la energía y el cuerpo. Hice prácticas de técnicas, ¿no es cierto?, de pranayamas, qigong, o sea, artes marciales. Y luego, cuando me recibí, viajé un tiempo, estuve, digamos, viajando como mochilera en algunos países allí vecinos al nuestro. Estuve mucho tiempo en Perú, varias veces, en México, en Colombia, en Chile. Bueno, recorrí varios lugares conectándome con mucha gente que traía una sabiduría innata, no universitaria, pero que estaba muy en conexión con la experiencia humana, más allá de lo que decían los libros. Y entonces todo esto creo que me fue como impregnando de esos saberes, de esos conocimientos y empecé a quizás obtener respuestas en otros lugares que no las tenía en la universidad. Aquí en el libro hay un mensaje muy potente, hay muchos temas de cábala. Es buena la escritura sencilla, porque de alguna manera mezclas la teoría con la práctica. No es un libro teórico para nada, porque es un recorrido, casi parece un recorrido tuyo, yo no lo sé si es tuyo, pero que también te acompañan aquellos pacientes, clientes, como los quieramos llamar, que has tenido a lo largo de tu vida en las sesiones y has podido encontrar como líneas generales, ¿no? Como preguntas importantes a dónde iban, ¿no? Sobre todo el tema del vacío, lo tratas, el tema del deseo. Está estructurado, para mí es una obra muy ágil, la recomiendo porque es como de fácil lectura, si se quiere, muy fácil lectura, la verdad que los capítulos son cortos, a pesar de que realmente bastante profundos, y está muy bien eso. Eh, el tema es aquí, ¿cuál es tu mensaje, básicamente, desde Viviana? Ya sabemos que hay elementos de la cábala, sabemos este cambio o esto que estás comentando, ¿no? Que tuviste esa biografía quizás desde el inicio con interrogantes, ¿no? Es decir, está bueno esto porque yo pensé que esto había aparecido en una segunda etapa. Así que según lo que tú cuentas, parece ser que los interrogantes existenciales te llegaron también inmediatamente entraste en la carrera, ¿no? De medicina. Pero ¿cuál es el mensaje? Es difícil reducir, ¿eh? Yo ya sé, pero bueno, puedes explayarte porque hay tiempo. Eh, ¿Qué es lo que quieres que el lector encuentre? Quizás no quieres que encuentre nada, quizás hay una intención de que encuentre algo. Bueno, la realidad es que el libro lo escribo justamente por esto que comentabas, Mario. Un poco hay como unos cuestionamientos o planteamientos que hacen los consultantes, los pacientes que han llegado a mi consulta, que en el fondo, en más o en menos, cambiándole un poco la forma, la esencia de la pregunta,
es básicamente la misma, ¿no? ¿Cómo puedo lograr ser feliz? Y acá, digamos, cuando uno empieza a leer el libro, lo puede leer como en distintos niveles. Lo puede hacer una ojeada rápida, ¿no? Puede volver a leerlo y tratando de entender entre líneas qué más hay. Y obviamente que se plantean una serie de ejercicios y de preguntas y repreguntas para que el lector vaya respondiendo y se vaya auto-observando, empezando quizás a mirar por primera vez de un modo distinto a como lo ha hecho antes. Entonces, no sé si busco algo en particular, ¿no? Pero en realidad es poder dar una chispa de lo que siento que le sirvió a mis pacientes, ¿no? Y esto dicho también incluso por mis pacientes, ¿no? Bueno, de hecho hay gente que leyó el libro y me decía, Vivi, es como estar hablando con vos, es como estar, ¿no?, en la consulta, o algunos colegas que lo han leído me han dicho, esto es lo que yo les quiero explicar a mis pacientes y no sé cómo, ¿no? Y entonces creo que en este sentido me parece que el libro puede ayudar. No es muy pretencioso, porque la realidad es que traté de ofrecer herramientas en un lenguaje sencillo para que cualquiera pueda utilizar el libro con este objetivo, el objetivo de mirarse, solamente eso, mirarse y ver si dentro de sí no encuentra quizás ya las respuestas que ya tiene a cómo ser feliz, a cómo seguir adelante, ¿no? Obviamente que menciona algunas cosas que tienen que ver con determinadas técnicas, más bien de lo transpersonal. Hay mucho de la cábala, muchísimo de la cábala, de hecho hay todo un capítulo al final donde trato el árbol de la vida, pero también hay otras técnicas, ¿no?, que incorporo, pero que en realidad, si uno lo lee en profundo y va al nivel del SOT, ¿no?, si usamos digamos, los niveles de lectura que usamos para la Torá, bueno, si vamos al SOT, si vamos al nivel más profundo de lectura, en realidad todas las técnicas son la misma técnica, ¿no? O sea, hay una metodología que es la misma y que luego cada escuela le va dando una forma diferente. Entonces, cada persona es distinta. Entonces, cada uno puede elegir qué camino resuena mejor con su esencia. Porque hay personas que le puede ir mejor el chamanismo, otras personas le puede ir mejor el psicoanálisis, otras personas le puede ir mejor la cábala. Entonces, digamos, no por elegir una técnica, una escuela en particular, me tengo que perder el método, que es como la esencia, la estructura que me lleva a hacer determinadas observaciones sobre mí mismo para convertirme en lo que soy, hacedor de mi realidad. O sea, soy un co-creador, por lo tanto, lo que me sucede no son quizás desgracias, más allá de la presencia del Satán en nuestra vida, pero que bueno, que en definitiva puede ser un gran aliado cuando lo empezamos a comprender. Y las preguntas creo que ayudan a comprender la función de ese Satán, ¿no? Sí, es un libro de muchas preguntas, por supuesto también de respuestas, pero es un libro de preguntas que te abren, pero yo creo que al alma se ve la experiencia tuya en la atención personalizada. Eso es muy bueno porque recoges. Y tú dijiste en un momento, que no lo quiero perder, como que hay una esencia en todas las preguntas, ¿no? Un poco el sentido de la vida lo está marcando todo. Siempre que hay un cuestionamiento de la persona hacia el camino que está tomando. Me gustaría la diferencia, me gustó mucho el camino como lo preestablecido, el atajo por ser rápido y el sendero para ser pausado. Parece que habría que tomar el sendero, pero la gente quiere los atajos, ¿no? Bueno, casualmente el otro día que estábamos entre los compañeros de la escuela de maestría, ¿no?, de la escuela de psicología y cábala, surgió, ¿no?, unos comentarios respecto a la utilización de plantas sagradas, ¿no? Y bueno, un poco quién estaba de acuerdo, quién estaba en desacuerdo, ¿no? Un poco eso. Yo creo que todo depende de cómo se utilizan herramientas, ¿no? Las herramientas son herramientas, y esto lo sabemos también desde la cábala. Una cosa es el instrumento y otra cosa es cómo yo utilizo eso. Puedo santificar la materia o la puedo, ¿no es cierto?, utilizar para el mal o bueno, para lo que no es útil quizás, o puedo volverme materialista. Entonces,
Creo que uno puede utilizar, pongo este ejemplo porque me parece que viene al caso, ¿no? Uno puede utilizar, por ejemplo, una planta sagrada como un atajo, pero sin una preparación previa, sin un conocimiento de lo que estoy buscando, de lo que voy a encontrar, de cómo me tengo que preparar, de nada. Y esto es lisa y llanamente un atajo, y cuando voy muy rápido, me puedo estrellar, ¿no? En cambio, cuando hay una preparación y cuando uno comprende la esencia de por qué en determinadas tribus, determinadas personas en determinado momento de su vida utilizaban una planta sagrada, cuando yo comprendo y observo el camino que recorrieron esos hombres o mujeres medicinas hasta llegar al uso de la planta, entonces empiezo a tener más respeto por la planta y no lo utilizo como un atajo, sino, bueno, después eventualmente, si da el caso y es el momento, la utilizaré, pero como parte de mi senda, ¿no? Entonces me Excelente. parece que es comprender la función de la herramienta que tengo a la mano. Sí, fíjate, ¿no? Qué interesante que siempre nosotros, desde el punto de vista de la Cábala, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no fue una transgresión. La transgresión fue el momento en que se tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que está muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Si la persona está integrada en ingerir esto, se lo puede hacer. Claro, podría aparecer muchas preguntas filosóficas en el fondo, cuando uno sabe que está preparado, ¿no? Entonces ahí empezamos a entrar en un problema. Yo pienso que la única forma es en la experiencia de sentirse integrado. No, no es evaluable a nivel exterior. Calculo que tiene que ser una sensación interior de decir, bueno, yo creo que estoy preparado. Pero esto es dar lugar a muchos juegos con el instrumento, o como tú dices, tomar el atajo, tomar la vía más rápida. Que tomar el atajo puede ser con una planta sagrada o como cualquier cosa, ¿no? Porque a veces también se ve que hay gente que toma atajos sin estar preparada y dice, no sé, voy a ser odontólogo, hice medio año de odontología y rompo la muela. Entonces toma un atajo, cree que puede ser odontólogo y rompe. También hay, hablando del hombre mediocre, de José Ingenieros, cierta tendencia a esa rapidez o esa inmediatez. A veces los atajos, estamos impulsados a crear un movimiento en falso y no nos damos cuenta que vamos. De todas maneras, a ver, los atajos también son parte del camino, porque si uno los tomó, con lo que se puede encontrar al final es que tiene que dar marcha atrás y no pasa nada, ¿no? A eso, eso iba a agregar, Mario, gracias, pero es la realidad. Claro. Realmente Sí, tengo que estrellarme, bueno, también eso era parte de mi experiencia y también si estoy lo suficientemente despierto, puedo tomar el aprendizaje que eso me brinda, ¿no? Entonces, comprender que, como decíamos, hacemos lo que podemos y en definitiva también todo lo que hacemos está bien para nuestra experiencia. El punto es no por parar, eso, al final, no, estar, no distraernos de la autoobservación, ¿no? De poder así seguir es. tratando de buscar esa mejor versión de nosotros mismos todos los días. Entiendo. A mí me gustaría, es muy interesante lo que estamos planteando, pero a mí me gustaría dejar entrar a la gente está preguntando por lo que estoy viendo, me gustaría la participación de la gente, aquellos que quieran abrir cámara la pueden abrir, porque sería interesante de que te puedan preguntar, bueno, no sé si todos han leído la obra o quizás aún todavía no, porque ha salido recién a la venta, ¿se puede conseguir en físico, en digital? ¿Cómo se puede conseguir? Conseguir en físico, en digital ya está, en estos días ya está saliendo en Amazon porque, bueno, nos dimos cuenta que habían algunos errores en la impresión, así que se está corrigiendo para que ya el ebook esté bien terminado. Perfecto. Me gustaría por parte de la gente que ya está haciendo preguntas, que se vayan sumando. Los que quieran abrir cámara, Daniela les abrirá cámara. Creo que es importante tratar de, bueno, ver por parte de muchos de los compañeros tuyos de maestría que aquí están presentes. Así que si alguien quiere participar, levanta la mano y entonces Daniela les da. A mí me gustó mucho el tema de la confianza en la página 41, el tema de la emuná, como tú lo tratas. Me parece una emuná, digamos, bien comunicada. Yo creo que todo el libro está muy bien comunicado y me gusta la definición que dices, el arte apreciar lo que tienes. Me encanta esa definición.
En la cábala quizás podríamos agregar el arte de apreciar lo que, tiene, lo que no tienes también, ¿eh? Pero eso ya es más, ya es después de la maestría, por ahora estás cursando la maestría, así que como estás cursando la maestría, está muy bien el arte de apreciar lo que tienes. Cuando termines la maestría, tenemos que agregarle el arte de apreciar lo que no tienes también. Pero bueno, pero me gustó mucho la definición de quién es rico, ¿no? Que citas al Pirkei Avot, que es el que aprecia lo que tiene. Y al final tiene que ver con el valor, ¿no? Tiene que ver con el valor. Sí, hay muchas citas de muchos libros de sabiduría hebrea, porque bueno, creo que hay que ir a las fuentes para poder también lograr captar, bueno, cómo me puedo facilitar también una vida feliz, ¿no? Porque muchas veces creo que en la vorágine de la vida actual tan rápida, tan exigida por el medio, con tantos mandatos y tantas creencias sociales que tenemos impuestas, no nos permitimos, no nos damos el tiempo para poder descubrir que en realidad ya está escrito hace siglos. Bueno, si haces esto, esto y aquello, vas a lograr ir bien, vas a lograr estar bien, ¿no? Entonces, creo que con la rapidez que estamos viviendo, a veces nos perdemos la oportunidad de poder encontrar en esas fuentes las claves para poder construir una vida digna, una vida hermosa. Sí, sí, recomiendo la obra del Pirkei Avot, que es una obra que en general se puede encontrar, creo que libremente en la red, porque su autoría es del siglo II, así que no hay derechos de autor, no estaríamos haciendo nada raro, pero el Pirkei Avot también tiene muchas obras de análisis del Pirkei Avot. Yo en mi biblioteca en Barcelona tengo 3 volúmenes del Pirkei Avot, donde se analizan profundamente estas enseñanzas, y también hay varios intérpretes del Pirkei Avot para traducirlo del hebreo para que la gente lo comprenda. Pirkei Avot quiere decir las enseñanzas de nuestros padres, ¿ok? Es decir, los principios de las enseñanzas de nuestros padres, libro que yo recomiendo porque la verdad que tiene temas de sabiduría que, aunque sea uno solo, ¿no? Como el propio libro de la sabiduría, que no entró en el canon hebreo, de la sabiduría Ben Sirac, también, que se puede leer también, es un libro muy, muy bonito. Bueno, no sé si hay preguntas por parte del público, y yo, si no hay preguntas, no importa, yo te puedo seguir haciendo preguntas. No sé, Daniela. Hay una pregunta de Miriam que dice que cómo te ha cambiado en tu profesión el uso de esta metodología. Oh, muy bien. Bueno, la verdad que me cambió muchísimo en el sentido de que pude ver efectos reales. A ver, no quiero con esto desmerecer la medicina tradicional, la medicina como conocemos que se practica en los hospitales y todo. Creo que esta herramienta es útil en un nivel. Pero yo me formé como internista, por lo tanto, era muy habitual que yo vea pacientes crónicos, pacientes que volvían una y otra vez al hospital por las mismas patologías agravadas o por progresos y demás. En algún momento, cuando empecé a cambiar esta mirada y a aplicar abordajes distintos en los pacientes, empecé a ver que había un cambio y las recidivas ya no eran tan frecuentes, o de repente el paciente cambiaba su óptica en la vida, y esto generaba un cambio importantísimo en su accionar, optimizaba digamos, las respuestas que estaba teniendo con su medicina habitual, incluso a veces se podían mejorar infinidad de pacientes, y acá no quiero hacer tampoco una publicidad que no sea sólida. A ver, tiene que haber un trabajo muy profundo de cada paciente, pero la realidad es que muchos pacientes que, por ejemplo, han tenido asmas, enfermedades autoinmunes, fibrosis, o algunas patologías, por ejemplo, como EPOC, o pacientes con trastornos de ansiedad, insomnio, bueno, infinidad de patologías que mejoraron, incluso desaparecieron. De hecho, tengo casos reportados, yo hago investigación y he reportado muchos casos en revistas internacionales, porque la verdad que el resultado es significativo. Hay un cambio, porque cuando nosotros comprendemos que la enfermedad no es un producto de algo que la materia genera espontáneamente,
La materia responde a la inteligencia que es mi pensamiento, mi alma, mi espíritu, y luego va decantando y se materializa en el cuerpo. Entonces, yo puedo trabajar sobre el cuerpo, pero no estoy trabajando sobre la causa, estoy trabajando sobre el efecto. Entonces, poder hacer los dos trabajos sin cuidar ninguna parte es el objetivo de un trabajo integral, de un trabajo holístico con los pacientes, ¿no? No se trata de dejar la medicina tradicional de lado porque no es lo que busco, al contrario, es muy útil la medicina. De hecho, luego hice una subespecialidad que es emergentología, donde creo que sencillamente es la medicina aplicada en el momento adecuado. O sea, si el emergentólogo no hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado, puede que se quede sin paciente. Entonces, creo que la medicina es muy útil. Lo que pasa es que en lo crónico es muy útil también utilizar otras técnicas que mejoren todos los niveles de la persona para que no necesite seguir enfermando el cuerpo. Esto, sabes que desde el punto de vista, estoy pensando en los niveles de la Torá y estoy pensando, ¿no? Cuando uno está en el Peshat, en lo literal, que ya son las consecuencias, o uno está en el nivel de Sod, que está buscando las causas del universo y los temas de Sod, pero mientras tanto va saltando lo literal, porque hay preguntas literales que te saltan, ¿no? Entonces, las preguntas literales serían la emergentología, la emergencia de dar respuesta a lo literal, ¿no? En las clases de Cábala sucede esto, ¿no? Las respuestas son la emergentología de la cábala, la emergencia, porque el alumno quiere la respuesta, y entonces uno tiene como una doble situación. Da la respuesta para el alumno, se queda con la pregunta y sigue con la pregunta, porque en realidad lo más interesante es que siga con la pregunta, no que porque respondí bien, porque respondí en la inmediatez. Entonces, claro, en la inmediatez la medicina es buenísima, porque en la inmediatez, listo. Pero la causa, como tú dices, en el nivel de SOD, sigue ahí operativa y sigue haciendo, de alguna manera la causa sigue trayendo la enfermedad. Por eso se vuelve crónica la persona, ¿no? Y ahí es donde hay que entrar en Jochma, ¿no? Donde uno tiene que empezar a ascender en el árbol y poder trascender a los mundos superiores y trabajar desde ese nivel de conciencia, ¿no? Pero obviamente que esto no es algo que el terapeuta puede hacer, sino que es algo que el terapeuta puede facilitar para que la persona, el consultante, lo haga, ¿no? Porque es un trabajo en equipo, no, acá no hay magia, ¿no? Y esto es un poco lo que me gustaría traer, ¿no? Porque a veces se cree que la cábala es magia, ¿no? Que hace una serie de rituales y algunos símbolos exóticos que pueden traer alguna especie de poder, y no es así. La cábala es un trabajo profundo de transformación, de observación interna, bueno, y de mucho entendimiento, ¿no? Donde hay estas preguntas permanentes con respuestas que, bueno, me sirven en este momento, pero después me voy a seguir repreguntando y quizás llegue a respuestas más profundas todavía, ¿no? Mira, había un autor uruguayo hace muchos años, no recuerdo, que había lanzado su libro Cabalaterapia. Es decir, que era como una especie de cabalaterapeuta. En realidad después yo cuando lo leí lo vi muy dogmático, lo cual me pareció una contradicción con la terapia de la cábala. Pero de todas maneras igual me pareció sugerente el título, ¿no? Como que desde la cábala se puede hacer terapia, es clarísima por el árbol de la vida. Y tú, creo que esta obra, porque es una obra, no, la tengo por aquí, pero son 100 páginas, 110 o no llegan, y lo interesante es eso, que yo creo que has logrado algo que es mi ilusión óptica, porque yo siempre querría un libro de esas páginas para decirlo todo, y creo que tú lo has logrado, es decir, porque se trata del vacío, se trata del deseo, se trata de las ilusiones del éxito, se trata de un autoconocimiento muy profundo a través de las preguntas y en un lenguaje muy sencillo y con la experiencia de la gente, ¿no? Porque te va acompañando la gente. No es tu camino en solitario, es tu camino muy acompañada. No sé si hay gente que quiera hacer alguna otra pregunta, Daniela. Sí, preguntan aquí, ¿dónde trabajas con pacientes? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, yo estoy trabajando actualmente acá en Italia, estoy muy cerquita de Milán, estoy en las afueras de Milán. No estoy trabajando online, casi mi trabajo en su mayoría actualmente es online. Los que quieran, yo tengo el WhatsApp aquí,
de la señora Viviana Bistrich, así que escriben a la escuela y se lo pasamos, ¿eh? Genial. También Raúl pregunta si puede tener tu libro en México, que él es de México. ¿Tú sabes si llega a México? Sí, sé que la editorial lo envía, sino también las librerías que lo están comercializando en Argentina. También ya en poquitos días va a estar el formato ebook Amazon, así que, ay, perdón, va a estar online también. Genial, no tenemos más preguntas, pero si alguien quiere levantar la mano y preguntar en vivo, yo le puedo dar cámara, audio. No sé si puedo agregar algo, Mario, pero me parece... ¿Sí? ¿Cómo? Al contrario, a mí me gusta que agregues, dime. Porque vos mencionaste justamente el título es Caminos, Atajos y Senderos, y hablamos un poquito de los atajos, no hablamos mucho de los caminos, pero los caminos un poco es ese espacio que recorremos quizás la mayoría de las personas, donde copiamos quizás formatos o modos de hacer que traemos muchas veces de nuestra propia familia, de nuestra propia sociedad, donde estamos inmersos, incluso de nuestra religión, de nuestra nacionalidad. Entonces copiamos formas y a veces en realidad no nos damos cuenta que eso por ahí no va con la esencia de nuestra alma. Nuestra alma intenta manifestarse de otra manera, pero estamos encasillados en que esto tiene que ser de este modo. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero por ahí hay una familia donde todos son, no sé, abogados, y entonces se espera que el hijo también lo sea. Y el hijo quizás quiere, no sé, tocar la guitarra y es bueno con la música y es un, no sé, un Mozart en potencia, ¿no? Y sin embargo, la estructura familiar, social, lo que se espera de la persona puede llevar a que, bueno, ese es el camino fácil, porque de última me quedo en el estudio de papá, ya sé que tengo muchos profesores que me conocen, entonces me puede ser fácil quizás la carrera y estudio y me recibo y hago lo que trabajo, ¿no es cierto?, en el estudio de abogados o en el de la familia, y dejé de lado, ¿no?, lo que la esencia de mi alma quizás estaba pidiendo. A veces puede ser que sea una ilusión, ¿no es cierto?, del ego que pelea o reacciona contra ciertos mandatos familiares, pero a veces también es un llamado del alma. Entonces, poder empezar a observar eso y mirarlo con detenimiento y ver, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Es una reacción, un intento de revelación contra esta familia? O sea, ¿estoy en la reacción ante el clan o en realidad estoy siendo llamado por mi esencia a cumplir una determinada función en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y creo que esto también es interesante de ver, que el camino muchas veces está bien pavimentado, es un lugar donde es fácil andar porque, bueno, la mayoría van por ahí, ya seguramente mis abuelos, mis bisabuelos anduvieron, y es un lugar seguro, es como estar en Mitzrayim, ¿no? Es como estar en el Egipto, donde soy esclavo, pero en última instancia tengo comida y tengo agua. Y entonces... ¿Qué es lo que realmente pasó en Egipto? Que los esclavos estaban muy bien, ¿eh? Porque la gente cree que en Egipto la esclavitud era terrorífica. No. Los esclavos comían todos los días, por eso el reclamo a Moisés cuando salen al desierto, ¿no? Ahora somos libres, pero nos estamos muriendo de hambre. ¿Cuál es el precio que se paga por la libertad? Me gusta la idea de esa zona de seguridad, que a veces también, dice Aria Kaplan, son puntos de descanso, pero que a veces se pueden volver zonas de seguridad. Si nos quedamos descansando demasiado en ese punto, a veces se transforman en zonas de seguridad. La verdad, el tema que tú planteas es interesante por la inmediatez y la vorágine que estamos viviendo en estos momentos todos como sociedad, y que frenar muchas veces es realmente muy costoso, pero es el único camino, porque si no se frena, toda esta inmediatez y esta vorágine es como que no tiene ningún objetivo, dado que estaríamos creciendo en los resultados dentro de la materia, casi idolatrando los instrumentos, pero al servicio de nada, al servicio de una especie de carrera hacia la nada, donde estamos corriendo una carrera
que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final se puede perder el sentido de la carrera. Esto me hace acordar la vorágine, la inmediatez que tú estás. Hay un libro de hace muchos años de una autora alemana que hablaba de la necesidad del tiempo. El libro se llama Del ocio, si no recuerdo mal, que ella hablaba de la necesidad del ocio. El libro fue superventas en Alemania y la empezaron a llamar como loca para dar conferencias, y el tema es que perdió el ocio. Es decir, el libro del ocio que ella propugnaba terminó comiéndose el ocio de la propia autora. Por eso a veces los seres humanos somos muy contradictorios, porque es muy difícil el tema de los límites, ¿no? Poner nuestros propios límites, poner ese límite, esa vorágine, que parece como que la sociedad te está arrastrando y tú dices, bueno, voy a poner un límite. Y a veces nuevamente entras en la vorágine sin darte cuenta, ¿no? Y creo que hoy nos está pasando a todos, sobre todo con las redes sociales, con los inputs, con la hipercomunicación que estamos teniendo, que no hay contenido de fondo, porque no hay silencio, no hay espacio para la Tiferet, como yo lo llamo, ¿no? Es decir, la Tiferet hoy no puede, la inmediatez de Malhut y la Yesod, la inmediatez del trabajo, de la familia, de las obligaciones, hace que la Tiferet quede como apartada. Yo creo que tú has tenido una gran ventaja de poder caminar de niña por la Patagonia o por la cordillera, porque hoy es a cuentagotas esa caminata. Es decir, menos mal que lo hiciste de niña, pero en realidad lo tendríamos que hacer todos. Te lo digo con toda sinceridad. Tú quieres volver a esa caminata a la cordillera. Sí, de hecho estoy por suerte el hecho de haber cruzado el Yam Suf y estar actualmente de nuevo en el desierto me da esa oportunidad, y la verdad que es difícil porque obviamente que uno venía acostumbrado a un ritmo, pero creo que es súper necesario para poder seguir profundizando, ¿no? Porque si no es como quedarse encriptado en la cáscara. Así que creo que es súper importante. De hecho, en el libro menciono, digamos, algunas técnicas de origen chamánico, y hay una técnica que no la menciono, pero que está sugerida y que tiene que ver con la rueda de la vida, la rueda del alma que traen los pueblos originarios, que ha sido, digamos, en todo el globo se ha tratado siempre esta famosa rueda del alma, ¿no? Obviamente que con distinto lenguaje, con distintos quizás animales asociados y demás, pero el mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo, acá me abro un poquito, pero vuelvo a la rueda ahora, entiendo que todas las escuelas místicas, en definitiva, están dando el mismo mensaje. El budismo, la cábala, el chamanismo, las escuelas místicas incluso de origen cristiano, el mensaje es el mismo. Utiliza un lenguaje distinto porque tiene que estar adaptado a la persona que está escuchando ese mensaje, pero la verdad es una sola y se fue dando de diferentes maneras. Esta rueda del alma tiene, y en general está dividida en 4 sectores, ¿no? Donde hay un comienzo, un desarrollo de una máxima actividad, luego hay un descenso de esa actividad, un cierre de ciclo, y luego hay un periodo de descanso. Y esto los hombres y mujeres medicina lo marcan muchísimo. Es fundamental el periodo de descanso entre una actividad y otra, entre un proyecto y otro, entre una cosa y otra, porque sin ese periodo de descanso, sin esa decantación, uno no puede sostener la energía y esa espiral de crecimiento que podría tener si respetara ese tiempo. De hecho, bueno, ahora estamos entrando en Shabbat, y el Shabbat tiene este sentido. A ver, no podemos ser los humanos tan arrogantes de no creer que no necesitamos el descanso, ¿no? De hecho, nos lo dijeron. Bueno, el Shabbat vas a descansar, porque Dios cesó su actividad y vos también tenés que cesarla. Y es muy importante comprender el sentido del Shabbat, el sentido del descanso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ese periodo de consolidación o de integración de la energía es clave, porque parece ser que Occidente con esa vorágine crea la culpa del ocio, ¿no? Crea un poco la culpa del ocio. Hace muchos años
mi propio terapeuta me dijo, usted sufre de ociofobia, es decir, usted no quiere ocio. Y la verdad que tiene razón, mi paradigma cultural familiar es como muy activo, ¿no? Y había a mis padres, a mis abuelos, siempre muy activos. Entonces dije, uy, esto es terrible, la ociofobia, ya la había catalogado. Yo creo que en todo Occidente tenemos un poco de ociofobia, porque en realidad lo que sucede ahí, y por eso es el encuentro con el vacío, ¿ok? Cuando uno crea ese ocio, lo que está creando es ese espacio vacío de a ver qué hago conmigo o dónde voy conmigo. ¿No? Es decir, estoy conmigo y hay mucha gente que le tiene miedo a este trabajo interior, porque cuando estás en el vacío no te queda otra que el trabajo interior, porque no te puedes quedar mudo ante ti mismo, te deja hacer algo contigo. Entonces yo creo que estas fobias del ocio son en realidad fobias al vacío en el fondo también, ¿no? Sí, sí, es la necesidad que tenemos, ¿no? De todo el tiempo estar queriendo completar ese vacío. Bueno, pero cuando vemos un poco la estructura fundamental de lo que es el CLI y ese restito de vacío que existe siempre y que nunca se va a alcanzar a llenar, creo que esto es lo que nos da la oportunidad. Si podemos aprovecharlo, si utilizamos bien ese vacío para ascender, para crecer, para volvernos más sólidos, más fuertes, mejores, ¿no? Y no por una cuestión de competitividad, no por una cuestión de que se esté esperando un resultado, porque puede que no haya ningún resultado. Simplemente es en realidad ese sentirse bien con uno mismo y seguir en ese camino de Israel, ¿no? De hallar él, directo a él, para poder acercarse un poquito más, ¿no? A esa idea, a esa inteligencia divina, ese concepto de Dios, ¿no? Bueno, Viviana, la verdad que un placer muy grande para mí, para la escuela. No sé si hay alguna otra persona última que quiera hacer. No sé si quieres hacer una reflexión final sobre el mensaje del libro. A mí las reflexiones finales no me gustan porque nunca sé qué decir, así que no te quiero poner el mismo problema. Sí, la verdad que en realidad me parece que reflexionamos bastante. Por eso digo, por eso digo, pero para terminar siempre te pido una reflexión final, cosa que yo te estoy poniendo a ti la tortura de lo que no me gusta a mí. Así que si no hay reflexión final, genial. Felicitaciones, un trabajo muy bueno, muy original, en un lenguaje muy sencillo, pero muy profundo, y creo que todos deberían leer este libro antes de leer todos los libros de Kabbalah. Es decir, porque esto es justamente, ¿no? Saber por lo menos diferenciar el camino, el atajo, el sendero, está muy bien explicado, ese autoconocimiento del alma. Así que yo en nombre de la escuela, en nombre mío, un placer muy grande tenerte aquí, que tengas un Shabbat Shalom, un feliz descanso. Y para ti, para tu familia, sé que estás en Italia, que sigan los proyectos para adelante. Aprovecha que no te conoce nadie en Italia, esto es para aprovechar, porque esto te va a producir un ocio o un vacío muy creativo, porque con los años te van a ir conociendo y finalmente vas a tener mucha gente conocida que va a ser inputs de obstrucción a tu Tiferet. Así que mi consejo es que mientras no te conozca nada en Italia, disfruta de este periodo. Muchísimos éxitos, Atzlajá y Berajá, que tengas mucha suerte, muchas bendiciones de parte de toda la escuela. Te queremos mucho, que sigas en la maestría y bueno, y que sigamos todos en este camino de búsqueda, que siempre aparecen cuestiones nuevas, cuestiones a debatir, a reflexionar, y me parece que es interesante. Lo vamos a tener que poner como libro dentro de la escuela, por lo menos a los que entren en introducción, a los que estén comenzando con el árbol de la vida, porque creo que da un buen diseño del camino que el alma recorre en sus primeros pasos. Así que este libro, más que recomendable para todos aquellos que por lo menos comienzan el camino del autoconocimiento. Muchas felicitaciones, muchas bendiciones y mucha suerte. Muchas gracias, maestro, y bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias, Dani, también, y gracias a Lina, que ayudó. Nos vemos. Shalom, shalom a todos, gracias.